los encuentros o los materiales y actividades que estuvieron revisando anteriormente, tanto la 1 como la 2.2, lo que vimos fue una forma de repensar la historia, ver cómo se ha construido la historia a lo largo del siglo XIX y siglo XX y en qué situación nos encontramos hoy. La intención de Historia del Sexto Año es repensar y mirar la historia argentina, sobre todo la historia argentina próxima, desde otras coordenadas, desde otras ideas. Para poder empezar el análisis propiamente histórico, necesitamos algunos conceptos generales que nos permitan su análisis. Nosotros vamos a comenzar por los actores sociopolíticos que actuaron en la Argentina entre 1955 y 1973. Más que nada esto sirve como un repaso general de lo que ustedes estuvieron viendo en historia de quinto año. Pero para poder hacerlo, y desde una categoría muchísimo más profunda, vamos a tocar algunos elementos necesarios como para poder introducirnos en ese análisis. El primer concepto que vamos a utilizar para poder identificar quiénes son los que actuaron en la política reciente de la historia argentina entre 1955 y 1976 es definir qué son los actores sociales. Decimos, como muestra el gráfico, que un actor sociopolítico o un actor social son un conjunto de individuos, un grupo de personas que dentro de la sociedad actúan para acrecentar o mantener una posición y utilizan tres mecanismos: la negociación, el veto, que es decir no a algo, o el uso de la fuerza. A ver, pongamos un ejemplo para que esto sea más claro. Un grupo de trabajadores, ¿sí?, lo podemos considerar como un conjunto de individuos. Ese grupo de trabajadores que puede ser nucleado en un sindicato busca pedir un aumento de sueldo. Entonces ahí está acrecentando su posición dentro de la sociedad. O quiere mantener una posición, le está diciendo no al cierre de alguna empresa, no a una flexibilización laboral. Y utiliza tres mecanismos, por ejemplo, en este actor que estamos utilizando. El veto, decirle no a alguien, por ejemplo, hacer una distintas cantidad de carteles denunciando la situación de una empresa, negociando, reuniéndose con el gobierno y los empresarios para ver cómo intenta parar o conseguir ese aumento de sueldo, o usando la fuerza, que sería justamente una movilización, un paro. Y operan y se manifiestan en un ámbito común. Esto hace referencia particularmente a que actúan dentro de la sociedad o de los límites que la sociedad o el sistema político les impone. Ahora bien, si este concepto lo utilizamos para analizar los actores sociopolíticos entre 1955 y 1976, vamos a ver que son fáciles de utilizar y fáciles de registrar. No vamos a ver todos porque el tiempo ni este repaso general que vamos a estar haciendo en estos encuentros nos lo permitiría, pero vamos a empezar con uno de los actores sociopolíticos más importantes del periodo. Ellos son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, como actor sociopolítico, tuvo dentro de la Argentina en el periodo 1955-1976 una actividad destacada y central. Digamos que como muestra hay una primera etapa dentro de ese periodo que va del 55 al 76, que se va a dar entre la búsqueda de la desperonización de la sociedad. Lo que atraviesa todos estos años es la intención de que sacar al peronismo de escena. Pero tal vez esa es la acción o la consecuencia. La realidad me parece que puede estar dada en qué hacer con el peronismo. En 1955, con el golpe de Estado de la autodenominada Revolución Libertadora, se instaló en el poder la persecución y proscripción del peronismo. Y esto tuvo como correlato el armado de la resistencia peronista. En un principio y hasta mediados de la segunda etapa que ustedes pueden ver acá entre 1957 y 1966, esa resistencia peronista que estaba tratando de
desterrar esa idea de proscripción y persecución que estaban haciendo los militares desde el poder, fue desgastándose. La proscripción le impidió al peronismo participar de los mecanismos electorales de la época, le quitó su protagonismo dentro de los sindicatos, los aisló de la vida política. Pero una negociación entre el peronismo y Frondizi permitió que se inaugure la segunda parte de la primera etapa, que es lo que se denomina como semidemocracia o democracia tutelada. ¿Por qué la llamamos de semidemocracia o democracia tutelada? Porque fue justamente en el periodo 1957-1966 donde las Fuerzas Armadas se encargaban de vigilar y controlar a los gobiernos elegidos tras una fachada democrática. Digo fachada democrática porque no todos los partidos políticos estuvieron en la posibilidad de participar. Entonces, tanto Frondizi como Ilía han ganado elecciones con un proceso electoral donde se proscribía, no se le permitía la participación al peronismo. Y dentro de esta primera etapa que estamos describiendo hoy, vino también un proceso muchísimo más fuerte, que fue la que inauguró la autodenominada Revolución Argentina. Un nuevo golpe de Estado en 1966 desaloja a Ilía del poder, y los militares, a partir de 3 presidencias, la de Onganía, Livingston y Lanusse, se instalan en el poder y no logran resolver la cuestión de qué hacer con el peronismo, pero sí intentan permanentemente la desperonización. Obviamente que esta situación fue presa de una crisis, lo que podemos ver en el periodo 1955-1976, que la Argentina está en un proceso permanente de crisis. Se habla de crisis, como dice bien la lámina que ustedes están viendo ahora, que es un conflicto con traducción de las sociedades. Hay algo que no está funcionando como funcionaba. Ahora bien, cuando hablamos en historia de crisis, podemos registrar 3 de ellas. Una es la crisis política. Cuando hablamos de crisis política, hablamos de que quienes ostentan el poder en el Estado no están legitimados, no están reconocidos por la mayoría. Y eso desata una crisis política. Caso de la Argentina reciente puede ser lo que pasó en el año 2001 con el gobierno de la Rúa, y si nos referimos a la historia, en un periodo que ustedes vieron, también le pasó a Ilía y obviamente a su antecesor Guido, como a Frondizi. Había permanentemente en el periodo tiempos de crisis, porque lo que no tenían quienes ejercían el gobierno era la creencia de su poder. Hablamos también, por otro lado, para poder distinguirlo de la idea general de crisis económica. Acá se da cuando la subsistencia, la organización de la subsistencia, de la riqueza de una sociedad, entra en pugna entre distintos actores. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se desata una crisis económica, cuando hay una crisis en la redistribución de la riqueza. Me refiero a que las personas no se ponen de acuerdo a cómo la riqueza de la sociedad se está repartiendo. Esto puede ser un conflicto despertado a partir de empresarios y trabajadores, el Estado y empresarios, los 3 juntos, empresarios, trabajadores y Estado. Si no se ponen de acuerdo de cómo se está repartiendo la riqueza en una sociedad, empieza una crisis económica. Ahora bien, cuando hablamos que se dan las 2 cosas a la vez, crisis económica y crisis política, hablamos ya de una crisis social. Y esa crisis social tiene 3 fases fundamentales. Primero, el génesis, que tiene que ver cómo surge, qué factores llevan a que esa crisis se desencadene. La realización, que es la producción, del momento donde se produce el enfrentamiento, el momento concreto donde los actores sociopolíticos se ponen a pugnar por eso, y los resultados. Luego de producida la realización, el enfrentamiento, y dadas las condiciones de surgimiento, va a haber unas consecuencias que tienen implicancia, tanto sociales, económicas como políticas. Digamos que el periodo en general está dado por una situación
de crisis política marcada. El periodo 1955-1976 está caracterizado principalmente por una crisis política. El periodo donde mayor nivel de conflictividad se da es el periodo que se inicia en 1962 con la renuncia de Frondizi y bajo la presidencia de Guido, quien era el responsable de la Cámara de Diputados. En el momento donde está desarrollándose lo que dimos a conocer, lo que ustedes conocen como semidemocracia, estamos hablando de gobiernos democráticos débiles, producto de la proscripción mayoritaria, de la expresión política mayoritaria, que en ese momento era el peronismo. Se da un conflicto dentro de las Fuerzas Armadas. Este conflicto tiene que ver con que en la primera fase de la desperonización de la sociedad no se logra alcanzar el objetivo. El peronismo era un problema que para 1962, como fuerza política o como problema del sistema político, no estaba resuelto. Y las miradas dentro de las propias Fuerzas Armadas empezaron a diversificarse, multiplicarse. ¿Qué quiero decir con esto? No toda la Fuerza Armada ya para 1962 veía que el camino de la eliminación del peronismo era la proscripción y su persecución permanente. Un sector denominado los colorados sí planteaban la continuidad de esta política, pero otros, ¿sí?, de los denominados azules, planteaban una integración de los peronistas al sistema, con dos salvedades: ni que Perón vuelva a la Argentina de su momento de exilio en 1955, ni que el partido peronista pueda participar electoralmente. Estas dos visiones respecto a cómo solucionar el tema del peronismo entró en conflicto, y los militares suelen arreglar estas conflictividades a partir del uso de las armas. Por lo tanto, en 1962 se da la puja entre azules y colorados, que fue un enfrentamiento armado en las calles de la ciudad de Buenos Aires, de Corrientes y Rosario, otras ciudades importantes, donde las dos posiciones intentaban imponer la suya a partir de un conflicto armado. De esa situación general se da el triunfo de los azules. Acá hay que hacer una salvedad. Este conflicto entre azules y colorados no quiere decir que enfrentó a gente que era democrática, como se presentó en el momento el tema de los grupos de los azules, y otros que eran más totalitarios o más autoritarios, como se los asignó en su momento a los colorados, sino que estamos frente a dos facciones del ejército que se están enfrentando desde una posición antiperonista los dos, pero que tenían una forma de solución a ese problema que significaba el peronismo desde distintas visiones. El triunfo azul, que en primer momento lo colocaba Onganía como un general democrático, fue modificándose y llegó a su culminación y el inicio de la segunda etapa dentro del periodo que estamos revisando, con un nuevo golpe de Estado que se autodenomina como Revolución Argentina. A esta situación general de conflictividad interna se le suma un cambio de paradigma a nivel internacional. La Revolución Cubana prende las alarmas en Estados Unidos y empiezan desde Estados Unidos una nueva visión de cómo perseguir y atender la problemática interna de los países de América Latina. Por lo tanto, esa nueva idea o ese nuevo paradigma de relación con los países de Latinoamérica a partir de la Revolución Cubana se lo va a denominar como el periodo de la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué es esto? En el marco de la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas latinoamericanas van a cambiar su rol. Todas las Fuerzas Armadas fueron pensadas en un Estado-nación para combatir con un agente externo al país, o todas son garantes de la soberanía de ese Estado nacional. A partir de 1966 se va a dar una lógica de enemigo, no a partir de otro ejército regular, sino a partir de un enemigo que está adentro. ¿Quién va a ser ese enemigo común o cómo se lo va a identificar?
va a ser en principio en toda América Latina a todo lo que tiene que ver con el comunismo o está cercano a ideas comunistas. En la Argentina del período, las ideas comunistas no tenían la fortaleza que tenían el peronismo. El peronismo era un movimiento muchísimo más plural o muchísimo más abarcativo de lo que podía ser los sectores de izquierda o ligados al comunismo. Por lo tanto, la adaptación de la doctrina de seguridad nacional en la Argentina tendía a equiparar al peronismo con el comunismo y de esa manera tratar de perseguirlo. ¿Por qué? Porque en realidad el ejército se planteaba como garante del orden occidental capitalista y cristiano, y el peronismo o el comunismo eran vistos como grupos disidentes de ese orden. Esta puesta en marcha de la doctrina de seguridad nacional coincide con la llegada al poder de Onganía, en el marco de la Guerra Fría, en una sociedad que está protestando por lo que está pasando. La sociedad empieza a cambiar su configuración nacional, la juventud empieza a tomar un protagonismo muchísimo más amplio, y lo que intentan es, a partir de la represión, acallar estos sectores. Lo que pasó fue que en el período intermedio se va a dar unión entre estudiantes y trabajadores, que va a provocar lo que se conoce como el Cordobazo en mayo de 1969. Ese Cordobazo inició lo que se conoce como la etapa de la movilización social. Esa movilización social va a generar que los gobiernos de Levingston y de Lanusse, inclusive del propio Onganía, se vean flanqueados permanentemente por protestas y por movilizaciones sociales que ponían en jaque la legitimidad del poder, haciéndolo entrar permanentemente en crisis, lo que hizo que la autodenominada Revolución Argentina tenga que cambiar en ese proceso que se había iniciado sin tiempos, tenga que cambiar 3 veces de presidente. Como dije anteriormente, Onganía, Levingston y Lanusse son la expresión de esa permanente crisis política que se estaba dando en la Argentina. La crisis en un principio se resuelve con el retorno a la democracia y el retorno de Perón a la Argentina y luego a la presidencia. Pero ese periodo breve de tiempo, que hoy no lo vamos a analizar porque en realidad es un tema central de nuestra materia, solamente vamos a decir que ese periodo intermedio de democracia que dura entre el 73 y el 76 estuvo marcado por el retorno de Perón y del peronismo al poder, primero con Cámpora y luego con el propio Perón como presidente, pero en un marco de puja interna dentro del peronismo entre sectores de la tendencia revolucionaria o la izquierda peronista y los que se nos denominaban como la burocracia sindical o la derecha peronista. Esos años de pujas permanentes generaron la creación ficticia de una situación de nueva crisis política. Y esa nueva crisis política en la Argentina, sumado al proceso de lo que se denominó como Rodrigazo, crisis económica, esa creación de estas dos situaciones artificiales de crisis generan un nuevo golpe de Estado. Y ahí nuevamente las Fuerzas Armadas, a diferencia de los golpes de Estado que se vienen dando a partir de 1930, empiezan a intervenir de forma conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Como muestra la foto, tenemos a los representantes de las 3 armas: Videla del Ejército, Macera de la Marina y Agosti de las Fuerzas Armadas. Es la primera vez donde las 3 Fuerzas Armadas van a intervenir en un gobierno que va a apuntar a 2 cuestiones centrales. Por un lado, la imposición del neoliberalismo como una idea política que modifica sustancialmente lo que la Argentina venía realizando en el periodo 43-76, y por el otro lado un proceso de desindustrialización, un cambio de la matriz económica argentina. Ese cambio de matriz económica argentina y la imposición de nuevas ideas neoliberales va a tener que hacerse en la Argentina a sangre y fuego. Por eso muchos mecanismos de persecución política ilegal, como la desaparición forzada de personas, y apuntar a la sociedad a disciplinarla
a disciplinarla socialmente. Esto quiere decir coartar cualquier tipo de libertad dentro de la sociedad argentina que exprese algún tipo de oposición a las medidas que la dictadura que se autodenomina Proceso de Reorganización Nacional, inicia en 1976. No profundizo tanto en el tiempo del retorno del peronismo al poder ni en la dictadura, porque son temas especiales que vamos a tratar en profundidad a lo largo del año. Sí, lo que tratamos de hacer fue un breve recorrido del rol de las Fuerzas Armadas entre el periodo 1955-1976. En los próximos encuentros lo que vamos a ver es qué hizo la Iglesia, qué hicieron los partidos políticos, qué hizo el movimiento obrero y lo que se denominan como organizaciones político-militares en el periodo 55 al 73, para poder ahí sí, cuando nos volvamos a encontrar, empezar a desarrollar qué pasó en la historia argentina reciente. Bueno, espero que se encuentren todos bien y nos vemos en la próxima.